Hola, Augusto. No te veo, pero no te escucho. Ahí, Ahí te ahí escucho estamos, perfecto. estamos para iniciar en 6 minutos, Bueno, doctor. ¿eh? Así que en 6 dejamos ahí un poco la cámara y en 6 minutos iniciamos. dale, vos avísame. Dale, ok, ok, Abrazo. abrazo. Ahora sí, a ver, tenemos, estamos al aire para iniciar. Bien, ya estaríamos en condiciones. Francisco, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. Aquí estoy. Bueno, muy bien, perfecto. Estamos ya por iniciar el último programa de Café con Penalistas. Agradecemos hoy la presencia del abogado penalista, también procesalista, permítanme el término, el doctor Francisco Dálvora. Y en el programa de hoy vamos a tener el sorteo de lo que nos envió Joyerías Ricci, que es la taza y
también otro souvenir más que nos envió la joyería Richie a las dentro de 25 minutos más o menos me dan las 3 preguntas que vamos a formular para que ahí se determinen los ganadores. Hoy las preguntas van a tener que ver con la película 1985, son 3 preguntas que se van a formular y que ahí quienes estén hoy con nosotros nos van a responder. Bien, agradecemos, Francisco, realmente tu presencia, hoy quitarte unos minutos dentro de ya el segundo ciclo que está finalizando hoy con este programa, es cumplir uno de los anhelos personales, es que hayas aceptado esta invitación, ¿no?, de tocar determinadas problemáticas actuales y también experiencias de vida dentro de la profesión de abogado. A mí, realmente, la primera pregunta, la primera inquietud que tengo, Francisco, es ¿por qué fuiste abogado? ¿O sos abogado, no? ¿Por qué sos abogado? En realidad no fui abogado inicialmente porque cuando terminé el colegio me puse a estudiar en el verano para hacer el ingreso libre a ciencias económicas. Era una manifestación de la rebeldía adolescente. Aprobé ese ingreso, me había inscrito también en letras, que era uno de mis objetivos, dedicarme a escribir, no derecho, sino directamente literatura, pero en el año 73 la interrupción del sistema institucional determinó el cierre de la universidad por un tiempo, y cuando se reabrió ya se me había pasado un poco ese berretín de separarme un poco de la impronta familiar. Había empezado a trabajar como meritorio en tribunales, en un juzgado de sentencia, de manera que, como me daba todo lo mismo, me puse a estudiar Derecho, que parecía lo más razonable. Con el tiempo, a mí me tocó hacer el servicio militar, la colimba, en el año 76. Al salir de la colimba yo me di cuenta que en realidad quería ser abogado, que servía para eso, y que la orientación en la justicia penal me había dado una posibilidad de desarrollo personal que me resultaba compatible con lo que en ese momento quería de la vida. Sí, mira, fíjate vos que un poco el servicio militar entiendo que terminó de definir o incidió en parte de tu decisión, ¿no? Y yo recuerdo cuando me tocó hacer el servicio militar, había ingresado a los 30 días, me tocó hacer un servicio, o sea, ser guardia de la batería a las 2 de la mañana, y dentro de mi servicio, o sea, dentro de ese día, que estaban con exposiciones de armas en la batería, ahí se habían sustraído una Browning 9 milímetros y toda mi guardia fue detenida, o sea, fui detenido por la policía militar. Pero en la época del proceso militar. Y realmente me tocó vivenciar en carne propia todas esas situaciones. Obviamente no había lectura de derechos, ¿no?, porque es el régimen militar. Y también, yo si bien tenía pensado cuando terminé la secundaria de ser abogado, sí también fue un impulso más para decir, me parece que me gustaría profundizar sobre estas temáticas, porque esto de que te detengan por así sin darte explicaciones o determinadas decisiones que tomaba la policía militar en ese momento por haber estado de guardia en ese día, no me parecía lo más atinado, no me parecía justo. No eran tiempos para pensar en términos de justicia, pero por lo menos había una inquietud. Estaban asignando responsabilidad objetiva. Por ser el soldado de guardia pretendían que fueras el responsable. Claro, no solamente yo, sino éramos como 7 que habíamos estado de guardia ese día desde las 22 horas, o sea, era una situación compleja. Pero bueno, por lo menos de pasado todos estos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que te dio la profesión? ¿En qué te enriqueció la profesión? ¿Y en qué, capaz, aspecto no te cumplió esta profesión a tus anhelos o aspiraciones personales? A ver, la profesión me ha colmado
en distintos aspectos. Me ha permitido desarrollarme, desarrollar un estilo de vida. Yo siempre, en paralelo con la actividad profesional, tuve un marcado interés por la actividad académica, lo que me permitió que el desarrollo fuera completo en distintas áreas. El déficit claramente es la respuesta, la falta de respuesta del sistema de administración de justicia. Sigo luchando y lo hacemos juntos, en muchos casos a gusto, con la falta de respuesta tempestiva, el poco interés por esclarecer realmente hechos que a lo mejor no tienen trascendencia económica o no son los que más interés suscitan, porque es un conflicto entre el titular del bien jurídico afectado y eventualmente el que está imputado por haber hecho alguna transgresión normativa, pero el sistema no da respuesta, no da respuesta en tiempo y forma ni de manera satisfactoria a la gente que necesita someterse al dictado de la justicia. Y eso es un déficit, probablemente no lo veamos satisfecho a lo largo del tiempo útil que nos quede, pero si el país no cambia la respuesta del sistema de administración de justicia para el administrado, para hacerlo ágil, dinámico, rápido, eficaz, me parece que vamos a seguir complicados mucho tiempo. Ahí, desde la visión procesal, esta ley, ¿no? La reforma del Código Procesal Penal Federal que todavía no está implementado en todo el país, ¿vos considerás que tuvo avances en cuanto a esa aspiración de rapidez en la administración de justicia? ¿Qué le encontrás vos de positivo y lagunas o dudas que te deje esta ley? Claramente, un sistema acusatorio, ya ni siquiera hay margen para discutir si tenemos o no que tener un sistema acusatorio. Esto es una discusión superada en el país, en el orden federal y en el mundo. Vos fijate que permanentemente los legisladores ocupan su tiempo y los recursos de los ciudadanos para discutir alternativas que pretenden remendar la falta de respuesta rápida y eficaz. Seguimos poniendo el carro delante del caballo. Lo que hay que hacer es tener un sistema procesal donde las cosas empiecen y terminen en tiempo útil. No puede ser que un juicio, mira, acabamos de asistir a una sentencia con mucha trascendencia en la opinión pública que se dicta 14 años después de que comenzó el proceso. En 14 años, la vida de las personas, las circunstancias, las vivencias personales, familiares, institucionales, se modifican de manera sustancial, de manera que tengo una gran expectativa en el Código Procesal Penal Federal. A mí me ha tocado en la órbita científica colaborar con algunos de los responsables de su mejoramiento y eventualmente de su implementación final para todo el país, y siempre pensé que esto era un tema de recursos, que era complicado, y en realidad pareciera que el tema presupuestario es el menor de los inconvenientes para que la Comisión de Implementación, la Comisión Bicameral de Implementación, lo ponga algún día en todo el país. Ni siquiera estamos cumpliendo con esa implementación progresiva que debía continuar después de Salta y Jujuy con Rosario. Me parece que seguimos enfrentándonos a los mismos inconvenientes que tenía la reforma procesal que tenemos vigente hoy, el Código Procesal Penal de la Nación, que empezó en el año 92. Es la falta de voluntad de los actores del sistema de ponerse a estudiar, de adaptarse a las vicisitudes del régimen nuevo. Yo siempre pensé que era un tema presupuestario y pareciera que el tema presupuestario no es ni siquiera tenido en cuenta. Sí, ahí me despierta también una inquietud, me gustaría saber qué opinás, porque escuché en estas últimas semanas las críticas al sistema, que adhiero en buena parte de ellas. También voy a fijar posición, ¿no? Hoy no se puede debatir o discutir sobre el sistema acusatorio mixto, porque el sistema acusatorio es el implementado dentro de las doctrinas modernas, ya no es un tema debatible. Pero sí me queda así como duda es que la discusión con buena parte, o el debate, más que discusión, el debate con buena parte del sistema judicial, ¿no? Porque el tema de implementar del juicio por jurados.
a todo tipo de delito. ¿Vos considerás que eso sería apropiado o considerás que los jurados técnicos deben mantenerse? ¿Qué opinión tenés sobre eso? A ver, para nosotros es una cláusula constitucional que ya lleva unos cuantos años de demora, pero lo cierto es que pareciera, tengo una impresión, por supuesto teñida por lo que uno ve en la academia y en el funcionamiento de los sistemas comparados, tengo la impresión de que el jurado presupone un funcionamiento institucional un poquito más prolijo de lo que ocurre en nuestro país. Vos fijate que el sistema de jurados, a diferencia de los escabinos, tiene como punto de partida que una persona común deje, por el tiempo que dure el debate, sus actividades normales, deje de preocuparse cómo va a mantener su familia, cómo va a hacer para seguir cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos hoy en día los habitantes de la República Argentina, y que pueda hacerlo de manera dedicada y con la tranquilidad necesaria para resolver lo que le parezca o para opinar en el sentido, la convicción personal lo haya a lo largo del juicio. Me parece que a lo mejor las condiciones de vida del ciudadano promedio en la República Argentina no serían en este momento del todo compatibles con las actitudes que presupone el intervenir como jurado. Aunque claramente estoy a favor, por supuesto, ¿no? La consulta que te quiero formular es también en este tema del juicio por jurados. Una de las últimas jurisprudencias de Estados Unidos marca que en el juicio por jurados para considerar a una persona responsable penalmente, no importa el delito, sostiene que tiene que ser por voto unánime. ¿Vos sos de esa opinión o considerás como es en Argentina, que con 10 sobre 12 jurados con votos, 10 votos afirmativos, ya habría una responsabilidad penal? ¿Cuál es tu opinión personal sobre eso? Por eso te decía que el sistema que la Constitución nos impone presupone un funcionamiento más ordenado de las instituciones. Yo me inclino por la unanimidad, porque el principio constitucional de inocencia, vos fijate que cuando estudiábamos Derecho Procesal nosotros se hablaba de la presunción de inocencia. No hay ninguna duda que es un principio constitucional que solamente cede ante la sentencia definitiva. De manera que si en un equipo de 12 personas hay alguno que tiene alguna duda, quiere decir que la certeza no es apodíctica, es el presupuesto para el dictado de la sentencia condenatoria. Pero es una posición personal. Ahí vos ves a Arfuch y todos los colegas que se dedican a estudiar esto, que ahí, como vos bien decís, está bastante opinado el tema, ¿no? Como dicen los periodistas deportivos. No, muy bien, muy bien. Bueno, quiero aclarar que no hemos tratado previamente este tema con el doctor Dálvora, con Francisco, pero yo adhiero plenamente, esto está dentro de la última jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos y yo opino lo mismo. Para mí lo correcto debería ser un fallo, un voto unánime por parte de un jurado, y que en algún momento debería implementarse en este país. ¿Recuerdas, Francisco, que alguna vez fuimos jóvenes y decían que muchas veces que el juicio esto era década del 90, yo hace poco me había recibido, decían que el juicio por jurado no se podía implementar porque decían que los ciudadanos no tenían la madurez como para poder determinar una responsabilidad penal? Pero eso eran otros tiempos. Consideramos que a esta altura esta sociedad ha avanzado, ¿no? Ahí, otro tema, porque aprovechamos esta oportunidad un poco también para que se te conozca un poco más, porque yo antes de finalizar hoy digo que para mí haber conocido a Francisco Dálvora está dentro de los regalos que me dio esta profesión, ¿no? Porque usted de alguna manera es una bandera de una visión
más allá que no seas el procesalista, pero para mí representás a un sector de la visión procesal que no es el garantismo, porque a mí el garantismo en algunos aspectos tengo mis reservas, pero sí una visión de cómo debe conformarse y llevarse adelante un proceso. Pero dentro de esto, dentro del marco introductorio, quería preguntarte, ¿cómo fue tu primer juicio oral, ¿no? Allá que seguramente vos lo has vivenciado, allá cuando comenzaba la década del 90, cuando se implementó esto. ¿Qué recordás de ese primer juicio? ¿Cómo lo viviste, no? Yo después te voy a contar también cómo lo viví yo. Bueno, esa reforma procesal penal del año 92, de septiembre del año 92, alimentó las expectativas de todos los que nos dedicamos a esto. En realidad, cuando uno tomaba la decisión, cuando éramos más jóvenes, de estudiar Derecho, no te imaginabas ejecutando un pagaré o contestando una demanda. Te imaginabas en un juicio oral y la experiencia del viejo código de procedimientos en lo criminal, donde todo era escrito, donde ni siquiera conseguías que el juez leyese tu acusación o tu defensa, porque lo hacía un empleado que llevaba un proyecto para que el juez le pusiera la firma, era realmente muy diferente. Había una expectativa enorme. Yo tuve la suerte extraordinaria de formarme con un procesalista penal de los más importantes de nuestro país, mi padre, del que soy homónimo, y compartíamos el estudio, de manera que estábamos todos entusiasmadísimos con que tuviéramos la primera audiencia de juicio cuando esto recién empezaba. Y se dio la particularidad de que ese primer juicio era en un proceso donde éramos querellantes por el delito de injurias contra una figura pública conocidísima que en la órbita del periodismo televisivo tenía una audiencia descomunal y que era prácticamente una cita obligada para todos los que queríamos mantenernos informados en lo que pasaba en la política vernácula. De manera que ese día de ese juicio había un interés extraordinario. A ver, en el plano familiar estaba mi mujer, estaba mi madre, algunos amigos que nos habían acompañado para ese primer juicio, que además era de los primeros que se iba a llevar a cabo, y con las particularidades de este caso puntual, teníamos en lo que el aporte del material probatorio de esa época permitía la filmación de un programa de televisión en el que se habría cometido el delito que, como te digo, era una injuria contra una persona que tenía un comercio de antigüedades en San Telmo. Y el periodista había utilizado su programa con una audiencia descomunal para ventilar un asunto doméstico donde su mujer se había contrariado por alguna de las vicisitudes comerciales propias de ese negocio. Bueno, el juicio tuvo todo este desarrollo que yo te cuento y generó una circunstancia que fue comentada por el periodismo con tono crítico, y es que este conductor tan afamado, que tenía tantos años en el primer lugar del rating televisivo, que lo mantuvo durante muchos años también después, desconoció su imagen en el video. En ese momento no se había desarrollado en la valoración probatoria el hecho de que fuera una filmación oficial remitida por el canal o obtenida a través de alguno de los resortes procesales que hoy se utilizan para eso, y el desconocimiento de su propia imagen implicó que el tribunal, con un dejo de complicidad seguramente, o de complacencia, para usar un término un poco más preciso, lo absolviera por duda. Vos te imaginás, el periodismo inmediatamente no era una persona muy apreciada entre sus colegas, el imputado. Inmediatamente salieron a hacer justicia por mano propia, porque el comentario era: este señor que se vanagloria de utilizar su programa para ventilar cuestiones políticas, escabulle las consecuencias de sus actos diciendo que parece que todos sabemos que es él, no sabe si es él. Así que... Ahí te pido unos instantes para dos reflexiones. Una es que recuerdo que, porque estamos, o sea,
en la época del proceso militar, obviamente, la política estaba prohibida, es el término correcto, ¿no? Pero en ese tiempo me acuerdo que los mismos militares, porque esto me quedó grabado, que ante unas preguntas periodísticas, había generales que hablaban en los medios y decían, si usted quiere saber qué pasa en Argentina, ve al programa de Tato Bores, y nombraba a este periodista al de este caso, que no puedo mencionar, no podemos mencionar, pero realmente una situación, esa es como reflexión uno, la importancia de esa persona, porque en televisión abierta de esa época era como un programa obligado si uno quería tener algún tipo de información, ¿no? De lo que pasaba en el país. Y después la otra reflexión, son tres reflexiones. La otra es la validez de un video. Tema que recuerdo eso con Luis Darrichón, ¿no? Uno de mis maestros, que en esa época, o sea, uno de los criterios defensistas era la no validez de determinados videos si no tienen todos los resguardos legales correspondientes, y que podría llegar a ser indicio, presunción, depende cómo lo tomemos. Pero el otro aspecto es llevar ese juicio que te ocurrió vivir en el 93, pongamos 93, a un 2022. ¿Cómo hubiese cambiado el resultado, no? Porque hoy esa prueba sería concluyente. Vos sabés que, además, durante ese juicio, la vehemencia, producto de la expectativa que teníamos todos los participantes, de un lado y de otro, de la querella y de la defensa, hizo que fuera muy reñido, porque la circunstancia se puso en algún momento incómoda y acabábamos con demasiado énfasis de un lado y del otro. Terminado el juicio con el resultado que te anticipé, con los colegas de la contraparte nos damos un abrazo y mi mujer no entendía nada, me decía, pero ¿cómo? Si te estabas peleando hace 2 minutos. Bueno, una cosa es el trabajo, pero somos amigos y participamos permanentemente de un lado o de otro de los mismos asuntos, ¿no? Sí, pero ahí también me lleva a otra reflexión, ¿no? Qué madurez en el inicio del sistema del debate oral, de verlo así, porque yo he visto en todo este tiempo que hay profesionales que se enojan y después que se dejan de saludar, ¿no? En realidad me parece, a ver, no le quiero faltar el respeto a lo que es un juicio oral, pero uno defiende posiciones, cuando termina, terminó, o sea, la vida social continúa y cada uno de nosotros tenemos nuestros amigos o nuestras relaciones. Me parece que ustedes en eso fueron precursores, se la vieron mucho más claro que las promociones que vinieron después. Eso ha sido muy bueno. Uno de los temas que vos también haces permanentemente en la facultad, uno trata de transmitir lo que piensa vehemente de todo corazón de los intereses que se nos confían, pero jamás entrar en el agravio personal. Y en algún momento, llevado por la pasión, uno se pasa de la línea e inmediatamente retroceder y pedir disculpas al colega, porque seguimos siendo los mismos. En determinado ámbito, en la ciudad de Buenos Aires, para cierto tipo de asuntos nos encontramos con mucha frecuencia los mismos. No, eso es así, la verdad que eso es así. Ahora, cuando terminó el juicio y bueno, tuvieron el veredicto, todo, la reflexión es, ¿el debate oral había cumplido todas las expectativas que vos habías cifrado en un juicio? Sí, claramente. Así como tengo una expectativa enorme, vos me preguntabas hace un rato sobre el Código Procesal Penal Federal, pasar del Código de Procedimientos en lo criminal. Por ahí la gente no se acuerda, pero el código anterior al actual, que empezó a regir en el 92, como decíamos, era de 1888, un sistema de valoración probatoria donde todo giraba en torno a la confesión. Era realmente un sistema inquisitivo, pero inconcebible, no, ya lo hablemos con el siglo XXI, con el siglo XX. Con lo cual, la expectativa que daba la posibilidad de estar todos presentes cuando el testigo declaraba y si decía la verdad, lo percibíamos todos, y también cuando no decía la verdad o cuando no decía la verdad. Eso fue un avance americano, la verdad que, a ver, a mí me pasa y a vos también, seguro Augusto, me gusta mucho lo que hacemos,
pero de todo lo que hacemos, una audiencia de juicio es la cosa más extraordinaria. Porque después de los años que uno tiene que transitar para llegar a ese momento y todo el esfuerzo que hiciste durante la instrucción para controlar que no se desmadre la prueba y durante la audiencia para que lo que vos esperabas de la prueba que ofreciste se pueda realmente percibir en el debate, es el momento de la plenitud total. Y si te va bien, ni te cuento, ¿no? Si te estás dando la razón, es un momento extraordinario. Sí, yo le confieso siempre que en el tema del juicio oral, uno tiene los nervios lógicos antes de comenzar un debate, porque el debate siempre es impredecible, ¿no? Puede tener derivaciones a veces no queridas a lo que uno aspira. Pero creo que eso nos pasa a todos. Una vez que el presidente del debate dice hay alguna cuestión preliminar que manifestar, dice no hay ninguna, ahí se empieza a correr el reloj y ya uno ingresa en juicio, ¿no? O sea, plenamente concentrado en eso. Pero yo no puedo terminar de confesar que antes de empezar un debate siempre está ese temor. Antes le tenía, cuando era más joven, el temor al ridículo, ¿no? Con tener un juez, tener el fiscal, la querella, algo, un poco esa era una carga. Ya con el tiempo eso uno lo va superando, ¿no? Como los jugadores de fútbol experimentados, más allá que, bueno, vos sos simpatizante de un club que sabe de jugadores experimentados. Yo te iba a hacer esa misma reflexión. La sensación al comienzo del debate, te estás riendo porque pensás en River y Boca y la gente lo sabe, pero los que te conocen, porque los defectos sos simpatizante de como mis hijos varones y como mi yerno. Pero a ver, la etapa previa al comienzo de la audiencia es lo mismo que deben haber sentido los jugadores de la selección antes de salir a la cancha. Está bien tener la ansiedad, tener nervios, pero es el momento de plenitud para hacer valer todo lo que te preparaste los años que tenemos nosotros dando vuelta a estos temas, ¿no? Sí, sí, eso es una realidad. La experiencia ahí es importante y como ante situaciones a veces imprevistas, la experiencia a uno le permite salir mejor parado, no digo bien parado, puede sonar pedante. Esa es una La realidad. actividad Augusto, la actividad académica que te genera la necesidad de aprender a hablar en público, a transmitir ideas, si te quedan 5 minutos de clase y estás en el medio de ver cómo desarrollás los ejes centrales, es fundamental experiencia para un juicio oral. Y en algunos casos, yo cuando terminé el colegio, en mis primeros años de facultad, por una cuestión absolutamente personal que tenía que ver con la interacción con el sexo opuesto, yo en un colegio de varones nada más, me puse a hacer teatro primero con el grupo de mis amigos del colegio y empezamos a hacer los papeles masculinos con los colegios de mujeres de la época. Y esa experiencia de la obra de teatro con gente mirándote y vos haciendo un papel que a lo mejor no era algo que tuvieras absolutamente internalizado, sino tenías que actuarlo de alguna manera, también es algo útil para el ejercicio de este tramo tan grato de la profesión como es el juicio oral. Sí, eso para que los jóvenes que nos miran, cuando comenzó la etapa de juicio oral, había muchos cursos de actores que nos daban a los abogados, y conozco muchos colegas que se anotaron, yo también en alguno también me anoté. El tema es cómo aprender a transmitir, como dice Francisco, es cómo transmitir, cómo ponerse en situación, cómo mentalizarse. Y cómo sobrellevar, porque hay veces que uno tiene que sobrellevar. Mira, ahí te cuento una anécdota, les cuento una anécdota. Una vez tuve un debate donde era querellante y era de esos delitos difíciles, pero era una discusión entre ex esposa y esposo y que estaban
estaban muy peleados, no puedo hablar del tema de qué calificación legal era, pero estaba el debate. Y me tocó, recuerdo porque integraba ese juicio el doctor Madariaga, ¿no? Ya un camarista fallecido, pero siempre lo tengo en la memoria en este detalle. Porque la defensa, yo decía, bueno, pero que nunca tuvieron contacto el hombre con la mujer, yo estaba por la querella ahí, y la defensa, como un hecho nuevo, me presenta unas fotos de ese verano donde estaban todas las partes reunidas, ¿no? Y la anécdota que yo nunca olvido es que cuando paso, o sea, me tengo que acercar al estrado para ver las fotos, y cuando me estoy retirando, el doctor Madariaga me dice, arrebarla ahora, coronel, arrebarla. Y obviamente, pero no tengo como esas anécdotas, cómo uno tiene que mentalizarse y después uno borrarse, como dijiste vos, el que va a jugar la final, y no sé, le hicieron un gol y cómo tiene que mentalizarse y levantar el partido, ¿no? Como le pudo haber pasado, como dicen que hicieron los franceses en el entretiempo. Un querido amigo Rodolfo Madariaga, cuya ausencia se siente muchísimo, pero era un tribunal muy divertido ese, era el Tribunal 8 de la Justicia Ordinaria. Así es. Bueno, uno de los jueces todavía está en funciones y la verdad que son tipos con mucha experiencia. Era realmente divertido. A todos nos pasaba que la integración, sobre todo en los primeros tiempos de la etapa de juicio oral, vos tenías tribunales donde los tres venían de la justicia penal y eran tipos con experiencia, algunos donde eran 2-1 y algunos tribunales donde ninguno había hecho carrera en la justicia penal. Ahí había que remarla mucho más, ¿no? Porque la experiencia que quiere con la resolución permanente y cotidiana de casos es fundamental. Sí, eso es verdad. Pero estamos un poco ahí intercambiando opiniones de situaciones que se nos han ido presentando. Ahora, dentro de lo que teníamos sí para hoy, vos eh, has estado o estás en el tema con respecto al proyecto de reforma de lavado. ¿Qué es lo que nos puede decir como interesante sobre esa temática, ¿no? Un tema de lavado que es bastante específico, un tema que internacionalmente todos los organismos ponen su atención, todos los estados, ¿no? Claro. No solo Argentina, pero los estados ponen y prestan mucha atención en el tema del lavado, el lavado. Dentro de este proyecto de reforma, ¿cuáles son las pautas que vos más ponés de resalto y más destacás? Bueno, nada de lo que hace la República Argentina en materia de represión o prevención del lavado de dinero tiene ningún dejo de originalidad. La Argentina replica, como bien decías, estándares internacionales, adecuándolos a las vicisitudes de nuestro ordenamiento jurídico, pero que se aplican de manera bastante uniforme a lo largo y a lo ancho del planeta. Nuestra ley de lavado es del año 2000, de mayo del año 2000, y es una ley que tiene una serie de defectos e imprecisiones técnicas muy marcadas y muy criticadas por los expertos, tanto en las cuestiones penales de fondo como en las herramientas propias del derecho administrativo que apuntan a la fase preventiva. Hay muchas reformas desde el año 2000 hasta hoy que no se han ocupado de enmendar los errores iniciales de la ley que te comentaba. Este proyecto es todavía, en mi opinión, en los aspectos penales, peor que las enmiendas anteriores y peor que la ley originaria. Este proyecto, que se ha presentado con el argumento de que es una exigencia de alguna ventaja en el plano internacional, con el intercambio de información tributaria con Estados Unidos y todo lo que está en la prensa en estos días, tiene en realidad dos partes diferentes. Lo que tiene que ver con las cuestiones penales, que es horrible, y lo que tiene que ver con las cuestiones de los instrumentos financieros y bancarios, que lo que hace es remozar un poquito los 22 años que han transcurrido de la sanción originaria de la ley. Hoy los instrumentos financieros tienen un desarrollo que no tenían hace 22 años. Es probable que en esa segunda
mitad de la ley, la tecnología incorporada al proyecto, esté adecuando la ley a los requerimientos internacionales. Pero desde el punto de vista penal y procesal penal, la ley tiene, el proyecto de reforma de la ley tiene defectos muy, pero muy importantes. Si me das 2 minutos, te comento. El más grosero de todos es pretender incorporar a delitos penales, delitos que están creados por ley en el Código Penal o en una ley penal especial que corresponde, cuestiones que desde el punto de vista técnico son absolutamente desacertadas. Con un ejemplo lo va a entender cualquiera. Uno de los delitos más simples en su estructura, pero más graves por las consecuencias que tiene, es el delito de homicidio. Consiste en el que matar a otro y nada más. Si algún asesor inquieto pretendiera, porque interpretó, sin ser experto en derecho penal, que algún organismo internacional quiere que se profundice un poquito el sentido de esa conducta que se convirtió en delito, matar a otro, y pretendiera agregarle el que matare o le quitare la vida a otro, ya empezaríamos a generar algunas cuestiones de las que nos valemos los abogados cuando estamos defendiendo. Y si después viniera otro asesor y dijese, bueno, el que matare a otro o le quitare la vida o lo apuñalare, ya nos permite decir que si se empieza a especificar, en lugar de utilizar el género de los verbos típicos, las especies que no están expresamente contenidas en el precepto del delito de la fórmula no son típicas. Es una grosería que si lo dice un alumno de comienzo de la carrera probablemente le costaría el examen. Hay otras cuestiones técnicas. Pretender que personas que no son expertas en derecho penal definan lo que es el concepto de acto terrorista es una osadía que no se le ocurriría a ninguno de mis colegas en la Universidad de Buenos Aires. Es una grosería. Pero lo más delicado, me parece a mí, es lo que tiene que ver con la eventual intervención de la autoridad de aplicación, que es la Unidad de Información Financiera, la UIF, como querellante conjunto en los procesos penales por el delito de lavado y no por cualquier delito como puede ser los delitos que generan la ganancia que luego es objeto del proceso de lavado de dinero. Esto no está previsto en la ley, nunca lo estuvo. En el año 2008, un decreto del Poder Ejecutivo pretendió ampliar lo que en términos técnicos es la legitimación para querellar, asignándosela a la Unidad de Información Financiera, y ese decreto siempre tuvo una intensa discusión. Vos sabés que la posibilidad de ampliar lo que dice el Código Procesal Penal de la Nación con un decreto, si bien hay alguna doctrina que lo avala, esto es categóricamente rechazado por la enorme mayoría. Pero este tema puntual ya se discutió en el Congreso, en una de las tantas reformas a la ley de lavado, la que tuvo lugar en el año 2011 y terminó siendo la ley 26.683, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto al Congreso donde le asignaba a la UIF la facultad de intervenir como querellante conjunto. Y ese caso tuvo tratamiento intenso en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados, que concluyeron exactamente al revés. Esa ley 26.683 tiene un artículo 25 que dice: la UIF no podrá intervenir como querellante conjunto en los procesos penales por los delitos de la ley. De manera que el Poder Ejecutivo, para mantener, el Poder Ejecutivo de ese entonces, que tiene bastante afinidad con el actual, para mantener su criterio, lo que hizo fue promulgar la 26.683 como modificatoria de la ley de lavado, observando ese artículo 25 que no entró en vigencia. Al día de hoy se sigue discutiendo si es suficiente o no un decreto del Poder Ejecutivo para que la UIF pueda intervenir como querellante conjunto. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto, Augusto? Y vos sos un experto, que cuando el Código Procesal Penal de la Nación se ocupa de las nulidades absolutas, el artículo 167 del Código tiene un inciso segundo que dice que configura nulidad absoluta los aspectos atingentes a la intervención del querellante conjunto. La intervención de la UIF como querellante, sin estar habilitada por ley, pero luego de que el Congreso discutió y resolvió que no, aunque fue observado por el Poder Ejecutivo, me parece a mí que es de una gravedad absoluta. Hay otras cosas, Augusto, que otro día las comentamos si querés, pretenden incorporarnos como sujetos obligados en el marco de la ley de lavado a los abogados. Esto es una discusión para la tribuna, que es una pavada descomunal, porque cuando
el organismo internacional que se ocupa de esto, que es el GAFI, pretendió avanzar con lo que denomina profesiones jurídicas, dejó perfectamente aclarado que se refiere a los abogados en todo lo que no guarda relación con el secreto profesional y con la defensa, que son las únicas dos actividades que en nuestro país requieren el título de abogado. Esto es el abogado, pero no el abogado argentino, sino en aquellos ordenamientos jurídicos donde para intervenir en una persona jurídica o eventualmente dirigirla, hace falta la calidad de abogado. No es lo que ocurre en nuestro país. Ahí te quería consultar sobre esto. Bueno, antes de continuar, son las tres preguntas con respecto a la película de 1985 que le dedicamos distintos programas. Era la pregunta, en el juicio de los comandantes, es a cuánto quiero decir es que pudieron ser absueltos o condenados, ¿no? Pero ¿cuál fue la condena del general Viola? ¿Cuál fue la condena del general Galtieri? ¿Y cuál fue la condena del brigadier Agosti? Si fueron condenados, si no fueron condenados, me dirán que fueron absueltos o declarados inocentes. Reitero, Viola, Agosti y Galtieri. Esas son las tres preguntas. Bueno, ahí te quería consultar. No, pero no importa. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no. No, está bien. Te quería consultar esto, ¿no? Porque acá me surge. ¿Y qué opinás vos de esta figura del tercero coadyuvante que tiene el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires? Vos sabés, Augusto, y lo padecemos diariamente en una de las actividades que compartimos. El tercero coadyuvante es una alternativa que algunos regímenes procesales pseudo modernos pretenden para sustituir algo que en su momento se discutía, que es la intervención del querellante conjunto, la víctima compartiendo la función requirente con el acusador público, que es el fiscal. Esto era discutido también, lo mismo que el juicio por jurados, hace años. Hoy por hoy no hay demasiado margen para discutir o para cuestionar que, además hablamos de participación popular en el proceso penal, pretendemos retomar la cláusula constitucional del juicio por jurados y hay quienes pretenden desconocerle a la víctima la facultad de intervenir en su propio interés en el proceso penal como querellante conjunto. Yo creo que esto es un tema superado. Ahora bien, como alternativa procesal, algunos organismos públicos tienen la facultad de intervenir como querellante conjunto, asignado por leyes puntuales. La Corte ha dicho desde siempre que el querellante conjunto es una mera creación legal susceptible de ser suprimida en todo tiempo y lugar, pero si está previsto por ley no hay ningún óbice. A mí esto no me convence. Me parece que el organismo público querellando, y nosotros hablamos de la posición de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo público querellando a mí me parece que afecta a la igualdad de armas. La Corte ha dicho que no, que si está en la ley esto no genera ningún agravio, pero yo prefiero privilegiar la intervención del organismo público eventualmente en la función adquisitivo-probatoria de la primera etapa del proceso. A mí ni siquiera me gusta que la AFIP pueda ser querellante en los procesos por la ley penal tributaria. Prefiero privilegiar la actividad de la AFIP como órgano de aplicación en el sistema de la ley de procedimientos tributarios, la 11673, donde el contribuyente debe manifestarse a través de declaraciones juradas y después la AFIP es querellante. Esto, la verdad que hay que hacer un rulo lógico para explicar que no se vulnera la prohibición constitucional de declarar contra sí mismo. Pero bueno, nosotros nos hemos propuesto desde el ámbito en el que compartimos actividades en la Procuración General de la Ciudad, tratar de hacer lo posible para revertir la norma legal que inhabilita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a intervenir como querellante conjunto, limitándola a un rol de tercero coadyuvante donde tenés mínimas atribuciones, mínimas que en el mejor de los casos te permiten el control del expediente, pero donde estás muy relegado
con relación a la posición del Ministerio Público. Vos sabés que solamente podemos intervenir cuando el Ministerio Público, por alguna de las circunstancias, decide impulsar la acción. Yo creo que lo que se justificaba para un sistema adversarial hace 20 o 15 años, porque era un tema que se discutía en términos técnicos, hoy por hoy deja de tener sentido si se acepta por ley que los organismos públicos pueden intervenir como querellante conjunto. Me parece que relegarlos a un rol procesal de menor importancia en términos de facultades, como es el tercero coadyuvante, es un error conceptual importante. Y Sí, ahí te quería... en la Procuración, como vos sabés, hemos conseguido que se nos reconozca la posibilidad de impugnar como terceros coadyuvantes cuando no nos han tenido como tales en el marco del proceso, ¿no? Eso es un logro de los últimos tiempos. Sí, eso es importante de destacar. Ahora, o sea, dentro de esta figura del tercero coadyuvante, ¿vos considerás que no es aceptado por ser un organismo público, pero es una idea que siempre me viene, es porque afectaría el principio de igualdad de armas el no aceptar un organismo público, porque el basamento es que está el Ministerio Público, ¿no? Y que representa a la sociedad. Estamos volviendo a algunos principios, en el buen sentido, sin ofender, un poco arcaico, porque cuando no se aceptaba la figura del querellante, porque lo estaba representando el fiscal. O sea, hoy los nuevos códigos procesales, hablemos americanos, latinoamericanos, como que esta figura del tercero coadyuvante, no hay un triunfo de esa postura del tercero coadyuvante. Es como que se acepta el término de si uno es víctima, aún como sociedad o representante de un organismo, se acepta la querella. ¿Por qué crees que se terminó imponiendo o se impuso este concepto en la ciudad de Buenos Aires? Que eso sabes más que yo, capaz, seguramente. Es una cuestión política, Augusto, que posiblemente uno pueda entenderlo un poquito más si te situás en el momento en el que se discutían estas primeras herramientas una vez dispuesta por la Constitución la autonomía de la ciudad. Ahí. Yo lo que digo, la igualdad de armas se afecta, en mi opinión, la Corte no está de acuerdo, cuando un defensor tiene que contradecir el impulso de distintos acusadores que, en representación de diferentes áreas del Estado, están ejerciendo una pretensión que de alguna forma es diaria. No en términos procesales, vos estás luchando contra un litis consorcio activo, es una cosa en términos procesales bastante analizada. A mí lo que me parece es que el Estado puede cumplir diferentes roles coadyuvando en la cuestión, genera o finca en una situación de privilegio. El Estado está en mejores condiciones que el particular de acceder a la prueba, de acceder a los registros, de acceder a un montón de cosas que terminan incidiendo en el resultado del proceso. Me parece que aquellos objetores de la intervención de la víctima como querellante conjunto, que tenía, ¿te acordás que antes la materia de la carrera nuestra, Derecho Procesal, primera parte, se ocupaba del proceso civil y del proceso penal? Entonces tenemos un montón de personas que manejan o que manejaban el proceso penal con muy buena formación en la teoría general del proceso. Entonces, las discusiones en cuanto a la conveniencia la conveniencia de permitir que la víctima intervenga como querellante conjunto, pretendieron encauzarla con el tercero coadyuvante, que es una alternativa que en los sistemas procesales el tercero civilmente responsable y todas esas cosas que tienen que ver con el proceso se utilizan como alternativas. Creo que la discusión del derecho procesal penal moderno no debiera seguir con la entidad que tiene estos días. Ok, perfecto. Bueno, coincido plenamente. La verdad que me parece que ahí es como quedarnos en el tiempo. Esperemos que en algún momento se lo replanteen, ¿no? La verdad que sería importante que se lo replanteen. Bueno, Francisco, realmente agradecemos tu tiempo porque estamos cumpliendo con la hora. En cuanto al tema del sorteo, ahí levantaremos
las respuestas, o hasta hoy, durante el día de hoy, en el Instagram también que nos dejen las respuestas, y vamos a dar a conocer el resultado de los sorteos. Y a vos, Francisco, agradezco realmente que tu buena predisposición, que hayas dedicado este tiempo a responder estas consultas. Realmente fue muy ameno intercambiar anécdotas de vida, ¿no? En lo que tuvimos en esta profesión. Y reiterar que para mí, dentro de lo que también, porque vos sos un poquito más grande que yo, un poquito nada más, unos meses más que yo, antes que hagas el chiste, para mí ha sido uno de los privilegios ya de estos 8 años que hemos compartido. O sea, yo sé que cuando me retire voy a poder decir que estuve casi una década con los más grandes del sistema procesal penal. Ese es un orgullo personal que llevo y te lo quería trasladar y que quede grabado en el éter, porque el programa queda grabado en el Instagram, y también queda acá en YouTube. Acá la productora nos dice YouTube. Así que un orgullo enorme de eso, quería decírtelo, queda grabado, también público, y también agradecemos ahí las felicitaciones. Luego vamos a avisar el tema del sorteo y desearte que tengas un gran fin de año y que se cumplan todos tus anhelos y deseos tuyos y de tu familia, y te dejamos también que dejes tus últimas definiciones. Muchas gracias a vos, Augusto. Vos sabés que muchas gracias, menos las deportivas, y en la retribución del cumplimiento de los anhelos, espero que los tuyos se cumplan todos, pero los que tengan que ver con el fútbol, que sigamos siendo campeones con Boca y ustedes mirándolos desde afuera como corresponde. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en total, el campeonato eterno ya lo ganamos nosotros. O sea que el resto lo dejaremos para... Mirá, lo último, 30 segundos, es que cuando se produjo esta final contra el Corazón el domingo, decía, y creo que en alguna parte vos también lo debes haber reflexionado: si no ganamos esta, ¿cuándo lo veremos? Pues 36 años más no vamos a vivir. Lo veo muy, muy difícil, más allá del avance de la ciencia. Que sea ahora, y si no, va a ser difícil reponerse de eso, de lo futbolístico. Pero muy bien. Desde lo futbolístico, espero que no... Decir que salgan campeones sería faltarte a la verdad. Así que, más allá de eso, que triunfe la selección argentina, que gane la próxima Copa América, el campeonato que sea. Te mando... Los primeros 70 minutos, la final con Francia, que es de los mejores partidos de fútbol que he visto en mi vida. Sí, coincido. Después el corazón explotó, pero bueno, son cosas también del fútbol. Muy bien, abrazo enorme a la distancia, Francisco, y un honor enorme. Esperemos nos reencontremos en algún nuevo programa el año que viene. Abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Saludos a la familia. Hasta luego. Chau, chau.